Ya tenemos una aplicación funcionalmente bastante completa, pero ahora vamos a hacer los ajustes que marcan la diferencia entre lo que hace una hoja de cálculo y lo que puede hacer una aplicación, que nos va a facilitar mucho luego como usuarios el uso de la misma. Lo que vamos a hacer en este vídeo es añadir las verificaciones y validaciones de datos a la hora de grabar los formularios. Por ejemplo, tal y como tenemos la aplicación ahora, si yo doy de alta a un cliente, puedo darlo de alta sin nombre. En principio me dejaría aceptar y grabar. Yo no quiero que eso me lo permita. De la misma forma, si trato de grabar un artículo, puedo hacerlo sin nombre. A lo mejor quiero también verificar que tenga precio, etc. Es decir, vamos a revisar en todos los formularios que haya datos obligatorios que se rellenen, y en caso de no rellenarlos, al usuario le vamos a avisar para que lo corrija. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues vamos a empezar, por ejemplo, por el de años, el primero, que es muy sencillo. En este formulario solo hay un dato, el año. Lo que puedo hacer es verificar que no lo deje a 0. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues el formulario tiene un botón aceptar, y ese botón aceptar es el encargado de ejecutar la opción de aceptar el formulario. Lo que podemos hacer es añadirle antes una conexión de evento. Antes de que se produzca el aceptar, en esta conexión de evento lo vamos a llamar preaceptar. Vamos a llamarlo así, para que se entienda. Y lo que vamos a hacer aquí es, en el botón aceptar, que lo tienen todos los formularios, se llama igual, hay diferentes señales, cuando gana foco, cuando pierde foco, cuando se muestra, cuando se oculta, y hay previo a la ejecución. También hay posterior, pero en este caso nos interesa el previo. Lo que podemos hacer aquí es verificar lo que tengamos que verificar, y en caso de que no sea válidos los datos, no permitir que se acepte el formulario. Entonces vamos a crear un manejador de evento, botón derecho, crear manejador de evento, con código lenguaje Belneo también, no lenguaje JavaScript, sino lenguaje Belneo. Lo vamos a llamar preaceptar, y lo que vamos a hacer aquí, en el preaceptar, vamos a ponerle un rep que es verificaciones, lo vamos a llamar verificaciones. Y empezamos por la primera y única verificación en este formulario, que es, vamos a poner un if, el comando que ya conocemos, if F4, F5, si el código del año o el año es igual a 0, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a mostrar un mensaje, hay un comando que es mensaje, yo lo he elegido escribiendo la palabra mensaje. Recordemos que aquí siempre, o bien con el botón, o bien con mayúscula F4, me sale este formulario, y yo aquí si escribo mensaje, o voy poniendo las primeras letras, pues me salen los diferentes comandos. En este caso quiero mostrar un mensaje. ¿Cuál es el texto del mensaje que quiero mostrar? Pues en este caso es, debe rellenar el año. El mensaje diremos que es de tipo, por ejemplo, stop. Podremos dar una exclamación, en este caso queremos parar, y llevar asociado, digamos, el icono de stop. Esto va a cambiar un poco en función del sistema operativo, cómo se muestra, etc. Podemos ponerle segundos de espera, en este caso no, esperamos que el usuario lo acepte, incluso podría llevar un título. Con esto ya tendríamos que mostramos un mensaje. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a establecer el foco. ¿Qué significa eso de establecer el foco? Significa que además al usuario le vamos a colocar el foco directamente en el campo donde está el error, de tal forma que cuando acepte el mensaje de error, el foco ya lo va a tener en el campo que tiene que rellenar. Y además decíamos que esto es un preaceptar, de alguna forma tenemos que decirle al formulario que no acepte, y eso lo vamos a hacer con un comando mayúscula F4 que es set retorno no. Set proceso retorno no lo que le indica es, oye, no sigas adelante, las siguientes acciones ya no tienes que ejecutarlas, por lo tanto ya no aceptará. Y además vamos a decirle finalizar proceso, que en este caso no tiene mucho sentido, pero como vamos a reutilizar este código, si aquí hubiese varios ifs, varias condiciones, debajo lo que le estamos diciendo es no sigas, es decir, si me muestras un mensaje de error, no me sigas mostrando mensajes de error si hay más, sino que ya me muestras el primero y me muestras, ya me dejas corregirlo como usuario. Entonces con esto, si lo hemos hecho bien, al ejecutar, si vamos ahora a años, e intentamos crear un año nuevo, y no le ponemos dato, nos saca debe rellenar el año, y ya se sitúa el foco ahí.
Si yo pongo el año 2025 y acepto, pues vemos cómo me lo ha creado sin ningún problema porque ya tenía valor el año. Bueno, pues de la misma forma que hemos hecho esto con años, vamos a hacerlo ahora con clientes, artículos y también con suscripciones. Lo que podemos hacer es copiar, vamos a copiar incluso, podemos copiar el preaceptar y lo vamos a pegar en el formulario de artículos directamente, lo vamos a pegar en el formulario de clientes, lo vamos a pegar en el formulario de suscripciones, incluso lo haremos también en facturas y lo haremos en la de líneas. Es decir, todos los formularios en principio suelen tener una validación. Es lógico que la tengan. Vale, vamos entonces ahora a años y vamos a copiar el preaceptar del año y lo vamos a pegar aquí en artículos y lo vamos a pegar también en clientes y lo vamos a pegar en suscripciones, vamos a ir cerrando lo que nos está abriendo, lo haríamos también en facturas. Bueno, en facturas realmente ya lo teníamos pegado y nos quedaría en líneas. Vale, líneas, perdón, en facturas es donde no lo había pegado. Ahora sí. Bueno, vamos a cerrarlo para que quede bien y vamos a ir haciéndolos uno a uno. Venga, que cerramos años, vamos a artículos. En artículos que quiero, digamos, como datos obligatorios, pues que tenga nombre y tenga precio de venta. Bueno, ya tenemos la conexión, ya tenemos este preaceptar y aquí decimos que no puedo grabarlo sin que tenga nombre el artículo. Pues muy bien, vengo aquí a la fórmula y voy a decir, si el campo nombre, is empty, está vacío, pues le ponemos debe especificar la descripción del artículo. Vale, podríamos ponerle esto. Y vamos a hacer lo mismo ahora con el precio. Si el precio de venta es igual a 0, pues le decimos debe especificar el precio. La diferencia con respecto al año es que aquí el foco lo tengo que establecer en el nombre del artículo y aquí en el caso del precio de venta el foco lo tengo que establecer en el campo precio de venta. Y en principio vamos a ver si tenemos algún error. Bueno, ahora sí que puede haber errores porque lógicamente en las que no hemos hecho todavía está apuntando a un ID y a un campo año que realmente aquí no existe. Vamos a seguir entonces, bueno, este incluso lo podríamos aprovechar porque vamos a copiar esto tal cual lo tenemos para ir al de clientes. En clientes, por ejemplo, podríamos decir, oye, no podemos grabar un cliente sin el nombre y sin el CIF. El resto de datos podemos dejarlos opcionales. Bueno, pues vamos a quitar este dato de aquí. Debe especificar el nombre del cliente y ubicamos aquí en el campo nombre, que está bien. Y ahora aquí, en el lugar de precio de venta, pues lo mismo, vamos a hacer lo mismo. CIF, is empty. Si está vacío, debe especificar el CIF y posicionamos el foco en el campo CIF. También podríamos verificar errores y posicionar el foco en el email, en el teléfono, no habría ningún problema. Exactamente sería igual. Y aquí el CIF. Bueno, pues ya tenemos estos datos. Vamos a copiar esto, por ejemplo, que nos puede servir para suscripciones. En suscripciones es un poco diferente porque aquí lo que queremos verificar que haya, por ejemplo, cantidad. Puede no haber precio, porque a lo mejor queremos hacer una suscripción sin precio, pero cantidad debería de haber y también cliente y artículo. Bueno, pues nada, venimos aquí, borramos esto, pegamos. ¿Cómo verificamos que tenga cliente? Pues muy sencillo. Lo primero, que si cliente es un campo, es un código, el código del cliente. Entonces, si el cliente está a 0, recordemos que esto es lo mismo que poner distinto de cliente, pero bueno, lo pongo así para que quede más visual, debe especificar o debe seleccionar el cliente. Y aquí establecemos el foco
en el campo cliente, cliente nombre. Hacemos lo mismo con el artículo. Debe seleccionar el artículo y el foco lo llevamos al campo artículo nombre, donde está ahí. Y por último, bueno, pues la cantidad decíamos que no fuese 0. Si cantidad igual a 0, pues, perdón, que algo he hecho mal, F5, cantidad igual a 0, ahí está. Intro debe especificar, debe especificar la cantidad. Y el foco lo llevamos a cantidad. Yo lo estoy haciendo todo con el teclado, se puede hacer lógicamente con el ratón, vamos un poco más lentos, pero se puede hacer. Bueno, pues ya tenemos también a nivel de suscripciones. Nos quedaría factura, voy a copiar todo esto, porque a nivel de factura hay varios campos también, y las líneas. Pues nada, en facturas, vamos a preaceptar, y en el caso de las facturas tenemos la fecha, el cliente, y en principio el número de factura no es obligatorio, pues bueno, la fecha y el cliente. Vale, pues el cliente nos vale lo que tenemos ahí, vamos a poner primero la fecha, y aquí si la fecha está vacía, F4, F5, si la fecha, dos puntos, is empty, pues debe especificar la fecha de factura. Y aquí ubicamos el cursor, el foco, en el campo fecha. Y aquí, si el cliente está a 0, debe especificar el cliente. Recordemos que el cliente, como es un campo que apunta al registro del cliente, por eso es un campo numérico. Y por último, nos quedarían las líneas, que en las líneas tenemos pues el artículo, la cantidad. Podríamos obligar a que tenga solo el artículo, porque podría ponerlo sin cantidad incluso, o sin precio, sin descuento, o podríamos controlarlo todo, eso ya como queramos. Entonces aquí, en principio, vamos a verificar solamente el artículo. Entonces, si el artículo es 0, debe especificar el artículo y directamente ubicamos el foco en el artículo. Y en principio parece que lo tenemos todo, vamos a refrescar, ya no hay errores. Si yo ahora ejecuto e intento crear un cliente, me dice que debe especificar el nombre del cliente, ¿vale? Le pongo nuevo cliente, voy a poner aquí, bueno, pues Francisco López Pérez. Y ahora intento aceptar y me dice que debe especificar el CIF y entonces me viene aquí y le pongo, bueno, pues un CIF, el que sea, me lo invento y ya está. Y al aceptar ahora, si me deja, vale, me está dando un error porque justo ese CIF creo que ya lo he puesto. Bueno, pues 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, podría controlar que el CIF no exista, por ejemplo, ¿vale? Ya que lo hemos hecho y nos ha pasado, bueno, pues es una de las mejoras que podemos hacer. ¿Cómo podemos controlar eso? Pues vamos aquí a clientes, vamos a ir al preaceptar y primero verificamos que no esté vacío el CIF, pero luego vamos a hacer un control que es, existe en algún índice, vamos a buscar la palabra índice, ya existe en el índice CIF. Y aquí OK indica si ya existe, ¿vale? Entonces, bueno, podemos poner OK o podemos poner existe, eso ya como queramos. Y entonces lo que hacemos es, una vez verificado si ya existe, le preguntamos si existe, le podemos decir el CIF especificado ya existe en otro cliente, ¿vale? Y nos posicionamos en el CIF. Este existe es una variable local de tipo booleana. Entonces, si lo hemos hecho bien, vamos a comprobarlo. Voy a crear un cliente y voy a intentar crear el cliente con estos datos mismos. Entonces, voy a crear el cliente, bueno, pues María Suárez. Le pongo el mismo CIF que tiene el otro cliente y al aceptar
me dice el CIF especificado ya existe en otro cliente. Si se lo cambio, bueno, pues le pongo 9H, pues ahí tenemos cómo nos deja grabar sin ningún problema este cliente. Bueno, pues en artículos habíamos hecho algo parecido. Yo puedo crear un nuevo artículo que se llame, no sé, horas de formación, pues a 60. Bueno, voy a hacer dos cosas, perdón. Primero voy a intentar grabarlo sin texto, especificar la descripción del artículo, perfecto. Y ahora, sin precio, debo especificar el precio, bueno, pues le pongo 60 y acepto. Y ya nos deja grabar ese artículo sin problema. A nivel de suscripciones, pues más de lo mismo. Si yo intento grabar, me dice que tengo que elegir el cliente. Si intento grabar sin artículo, me dice que debo especificar el artículo. Si le pongo la cantidad, o si no se la pongo, mejor dicho, me la obliga a poner, cantidad 1. Y ahora, en este caso, existía. ¿Qué pasa si yo intento volver a grabar Francisco López? Nos va a pasar lo mismo de antes, Francisco López con desarrollo web, cantidad 1. Pues que me da un error, pero no me dice cuál es el error. Entonces yo podría aquí controlar exactamente lo mismo que hicimos antes, de si ya existe en el índice, podríamos decirlo a nivel de suscripción, verificar, ya existe en el índice cliente mismo, nos da igual uno que otro, y si ya existe, que aquí lo que podemos hacer es copiar la variable local existe y pegarla en el formulario, y entonces aquí en el preaceptar si existe, lo que le vamos a decir es un texto diferente, es ya existe una suscripción para este cliente y artículo. Y podríamos establecer el foco en cualquiera de los dos datos, en este caso en el nombre del cliente. Y antes de ejecutar, aquí en este comando ya existe el registro en este índice cliente, nos falta resolver con la variable local existe que habíamos copiado. Guardo, ejecuto con F5 y si ahora vamos a suscripciones, intentamos dar de alta la suscripción de Francisco López para este desarrollo de sitios web. Al aceptar dice ya existe una suscripción para este cliente y artículo. Ya nos está avisando con un mensaje muchísimo más claro. Bueno, pues de la misma forma nos quedaba simplemente verificar que si yo intento dar de alta una factura, bueno, en este caso la fecha la pone por defecto, pero supongamos que la borramos. Bueno, pues debe seleccionar la fecha de factura, doy flecha arriba y ya me la elige, y ahora si yo estoy en cualquier sitio y acepto, me dice que debo seleccionar un cliente, lo elijo y ahora sí me deja crear la factura directamente. Y vamos a ir a líneas. Si intento crear una línea, al aceptar debes seleccionar el artículo, elijo el artículo y al aceptar ya todo está funcionando correctamente.